Cordial saludo. Hoy hablaremos sobre el tema de los costos indirectos y la forma de calcularlos y asignarlos a la producción. Bajo el sistema de costos por órdenes de producción, la mano de obra y la materia prima se calculan y se registran de forma real, es decir, histórica, hechos sucedidos. Sin embargo, los costos indirectos hay que presupuestarlos o se registran en la contabilidad o se calculan de forma predeterminada. Los costos indirectos están formados básicamente por la materia prima indirecta y la mano de obra indirecta, adicional a lo que se pague en el periodo por seguros de la planta, depreciación de la maquinaria, vigilancia, arrendamientos, servicios públicos, entre otros. Todos estos elementos y todo lo que no se pueda identificar claramente en el producto final será un costo indirecto siempre y cuando suceda en el área de producción. Para calcular los costos indirectos se debe presupuestar y se debe calcular una tasa predeterminada. Para calcular una tasa predeterminada que está compuesta por dos elementos, que es el presupuesto de costos indirectos y el nivel de operación presupuestada, debemos tener ante todos un presupuesto. Este presupuesto, pues hay muchos métodos para lograrlo: mínimos cuadrados, regresiones, etcétera, entre otros, o la misma experiencia del gerente o del jefe de producción, pues harán este presupuesto viable y calcularlo de forma fácil y sencilla. Para el cálculo de la tasa predeterminada necesitamos entonces dos elementos. Como ya dije, el presupuesto de costos indirectos y el nivel de operación presupuestada. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Para calcular la tasa predeterminada necesitamos saber como mínimo el nivel de operación presupuestado, es decir, los niveles de operación que vamos a utilizar en el futuro. Recuerden que hablamos de presupuesto y estamos mirando hacia el futuro lo que queremos hacer. Algunos de los criterios usados como base de distribución de costos indirectos son las horas de mano de obra directa, horas máquina, costo de la materia prima, costo de la mano de obra directa, costo primo, unidades producidas, etcétera, entre otros, de acuerdo a las características propias de cada empresa de la que estemos hablando. Entonces, veámoslo con un ejemplo aquí sencillo. Si tenemos un presupuesto de costos indirectos calculado o asignado de forma más o menos exacta y científica por los dueños de la empresa o por algún método estadístico, y tenemos que presupuestamos para el periodo producir 10.000 unidades, tendremos entonces una tasa predeterminada de 1.000 pesos por unidad. Por cada unidad que yo produzca le voy a asignar 1.000 pesos por costos indirectos. Es decir, de antemano yo ya sé cuánto le voy a asignar a cada una de las unidades que voy a producir. Entonces, aplicando esta fórmula, tenemos que 10 millones de pesos, que es nuestro presupuesto, dividido entre 10.000 unidades, a cada unidad le voy a asignar 10.000 pesos. Cada unidad que se produzca recibirá por concepto de costos indirectos 1.000 pesos. Y en este ejemplo utilizamos unidades producidas para calcularlo. Si miramos bien, hay dos formas de trabajar la tasa predeterminada. Una es por presupuesto fijo y otra es por presupuesto flexible. Para el presupuesto fijo, esta es la fórmula que utilizaremos. Simplemente el presupuesto es un dato que no cambia durante periodos cortos, y simplemente se trata de dividir ese presupuesto de costos indirectos entre el nivel de operación presupuestado. Y cuando usamos presupuesto flexible, entonces utilizamos una fórmula de este tipo, una fórmula matemática de este tipo, que nos permite definir exactamente los costos indirectos y la tasa predeterminada a partir de variaciones en el nivel de operación presupuestado. Y, entonces, en este caso, Y corresponde al presupuesto de costos indirectos, A corresponde a los costos indirectos fijos presupuestados y B corresponde a los costos indirectos variables presupuestados. X corresponde al nivel de producción
presupuestado. Entonces, si reemplazamos Y por si vamos a encontrar el presupuesto de costos indirectos, entonces asumimos en una empresa, en este ejemplo, 2 millones de pesos de costos indirectos fijos, que es un dato que sale de nuestra contabilidad, y asumimos 800 pesos por cada unidad. Y lo mismo, asumimos 10.000 unidades, que son las mismas que habíamos asumido en el caso anterior, para calcular nuestra tasa predeterminada. Nuestro presupuesto entonces será de 10 millones de pesos, correspondiente a la multiplicación, a reemplazar en la fórmula, en esta fórmula que tenemos aquí, 2 millones por 800 por el nivel de operación presupuestado. Si miramos bien, tenemos entonces un presupuesto de costos indirectos de 10 millones de pesos y entramos a calcular la tasa predeterminada. 10 millones de pesos, que es el presupuesto que calculamos aquí, dividido entre 10.000 unidades, nos da 1.000 pesos por unidad. Nótese que aquí en el presupuesto flexible podemos cambiar el nivel de operación, es decir, hay capacidad de reacción, podemos decir que son 8.000 unidades y nos va a cambiar todo el presupuesto, ya nos van a dar 840 pesos por unidad, teniendo unos costos, un nivel de operación de 8.000, o si queremos trabajar con un nivel de operación de 12.000 unidades, también nos va a cambiar inmediatamente el presupuesto y la tasa predeterminada se aumenta a 1.160 pesos por unidad, que es el dato que nos da. Con esto calculamos entonces la tasa predeterminada para identificar y calcular los costos indirectos aplicados. Este es un concepto muy importante de los costos indirectos aplicados, porque los aplicados son los que realmente se cargan a la producción, son los que se contabilizan. ¿Qué significa esta fórmula? Significa que voy a encontrar los costos indirectos presupuestados multiplicando una tasa predeterminada que está hecha bajo un cálculo presupuestado por el nivel real de operación. Veamos el ejemplo. Aquí hicimos el cálculo con 10.000 unidades. Listo. Pero realmente en el periodo produjimos 9.500. Esas 9.500 a esa tasa predeterminada de 1.160 nos va a decir que realmente a la producción le vamos a cargar 11.020.000 pesos y no 10 millones como lo habíamos calculado anteriormente. Perdón, volvamos al ejemplo original. 10.000 pesos. Listo. Entonces, habíamos calculado la tasa predeterminada para 10.000 unidades, que eran las que habíamos presupuestado. Ahora realmente produjimos 9.500 y eso nos va a dar que asignamos a la producción 9.500.000 pesos. Ese es el dato que se contabiliza en los libros. Los costos indirectos aplicados se asumen como un presupuesto, pero aplicado al nivel real, al nivel de operación real que se tuvo en el periodo. Aquí podemos encontrar ya una primera variación, es decir, los costos indirectos reales de la empresa, que son 10.200.000, que es un dato que sale de nuestra contabilidad, que corresponde a la sumatoria de materia prima, mano de obra, indirectas, seguros, depreciaciones, etcétera. Son 10 millones de pesos. Si lo comparamos con lo que realmente nos gastamos, nos va a dar que tenemos una diferencia de 700.000 pesos negativa, equivale a una diferencia desfavorable. ¿Por qué? Porque gastamos más. 10 millones de pesos, 10.200.000 es mayor que 9.500.000, gastamos más de lo que presupuestamos. Habíamos presupuestado 9.500.000 y gastamos 10.200.000 pesos en costos indirectos. Tenemos una variación entonces desfavorable para la producción. En otras palabras, tenemos un sobrecosto. Debimos haber gastado 9.500 y gastamos 10.200. Bueno, de esta forma vamos a verlo con un pequeño ejemplo aquí, donde vamos a
a mirar un caso específico de una empresa que tiene varios presupuestos y tiene varias órdenes de producción. Recuerden, no olvidemos que estamos trabajando el sistema de órdenes de producción. Tenemos entonces una empresa que tiene 3 órdenes de producción, la 1, la 2 y la 3, y presupuesta en horas de mano de obra directas 16.000 horas en un periodo, 5.000 para esta orden, 3.000 para esta y 8.000 para estas. Cuando finaliza el periodo, contabiliza sus horas y se da cuenta que pues básicamente no cumplió con lo que estaba esperando. Listo, de 16.000 realmente sucedieron 16.060 horas distribuidas en estas 3 órdenes de esa forma. Lo mismo presupuesta horas máquinas y lo mismo presupuesta unidades. Presupuesta producir en la orden 1 7.000 unidades y realmente produjo 7.050, en la 2 3.000 y produjo 3.020 y así sucesivamente. Pasamos entonces a calcular la tasa predeterminada, que la vamos a ver en este recuadro. En este recuadro vamos a ver la tasa predeterminada. Obviamente tenemos una ecuación, una fórmula presupuestal dada por la empresa, que son 25 millones de costos indirectos fijos, 4.500 pesos por hora de mano de obra directa, que es el costo variable, costo indirecto variable, y vamos a trabajar con horas de mano de obra directa, es decir, vamos a utilizar esta base de presupuestación. Tenemos entonces que si trabajamos a un nivel presupuestado de 16.000 unidades, que corresponde a estas 16.000, vamos a tener un presupuesto de 97 millones de pesos, para lo cual nos da una tasa predeterminada de 6.062 pesos con 50 centavos. ¿Qué hicimos? Dividimos estos 97 millones, que son el presupuesto de costos indirectos, entre las 16.000 horas de mano de obra directa presupuestadas y nos da una tasa predeterminada. Vuelvo y repito, esta tasa predeterminada es un presupuesto. ¿Listo? Ahora calculamos los costos indirectos aplicados. Recuerden, los costos indirectos aplicados son la tasa predeterminada por el nivel real. En el caso de que estamos trabajando, tenemos tasa predeterminada por las unidades reales que se produjeron en la orden 1, 4.950, en la orden 2, 3.080 por la misma tasa predeterminada y 8.030 en el caso de la orden 3 por la misma tasa predeterminada. Esto nos da unos costos indirectos aplicados total de 97.363.750, correspondiente a lo que cada orden consumió en horas de mano de obra directa. Este valor, 30 millones, 18 y 48, son los que se asignan por costos indirectos a cada una de esas órdenes, de acuerdo a esta tasa predeterminada que calculamos y a esta estructura de costos que estamos mirando aquí. Ya para el cálculo de las variaciones, de acuerdo a lo que ustedes han visto en el texto guía y en los demás documentos subidos, vamos a calcular la variación. La variación es simplemente comparar los costos indirectos aplicados y los costos indirectos reales, es decir, lo presupuestado frente a lo real. Lo presupuestado fueron 997.363.750, listo, que corresponde a este dato, y los reales son los que arroja la contabilidad de la empresa. 97.800.000 pesos fue el dato que sacamos del libro mayor de la empresa. Si vamos a calcular la variación, que es igual a los costos indirectos aplicados menos los reales, tenemos una variación neta de 436.250 pesos. Esa fue la variación desfavorable que tuvimos en este caso. Favorable, porque nótese que desfavorable porque los costos indirectos reales fueron superiores a los costos presupuestados. Gastamos más de lo que presupuestamos en 436.250. En un siguiente video vamos a completar el análisis de todas estas variaciones.